Buenas tardes, vamos a iniciar con el video que sintetiza el ejercicio de problemáticas sociales que se espacializan en nuestro territorio. Voy a trabajar acerca de los efectos de la urbanización informal, específicamente en los cerros tutelares de Medellín, entendiendo este proceso como una pérdida de servicios ambientales y paisajísticos que comprometen la sostenibilidad de la ciudad. Partiendo de la concepción entonces del territorio como un constructo social, importante señalar que en el contexto de la forma de uso, ocupación y aprovechamiento del mismo se da la conformación de redes que articulan individuos, segmentos de población, regiones y hasta ciudades, al tiempo que se excluye a otros tantos individuos, grupos sociales o sectores del territorio. Es entonces como la reproducción social o de la vida propiamente dicha, a la que se organiza pues alrededor de las relaciones, acciones y prácticas que los distintos actores sociales pueden realizar para resolver su existencia material, entendiendo pues por esta un concepto muy amplio como el que trata Bourdieu 1995, porque son estos actores los seres capaces de reproducir sobre un territorio específico las prácticas, costumbres y relaciones previamente adquiridas en su lugar de origen. Tal es el caso, por ejemplo, de los migrantes de los diferentes territorios rurales a las ciudades que vienen en busca de un nuevo hábitat y oportunidad de desarrollo y que de acuerdo con su estructura socioeconómica o condiciones de asequibilidad y la lógica cultural que los acompaña, buscan un espacio en el cual hayan el modo de reproducción de sus costumbres, ¿cierto? En la ciudad. Para ello, los actores accionan en forma interdependiente, inicialmente en un territorio cuando celebran esos primeros acuerdos para acceder al suelo, ya sea en una relación de solidaridad o también una relación comercial según sea el contexto, si tienen existencia o escasez de capital. Pero desafortunadamente los movimientos de población a las ciudades, en su mayoría, se realizan en un marco de pobreza que dificulta acceder a suelos seguros y aptos para la urbanización y por lo tanto se convierten en compradores de los suelos de bajo costo en el mercado. Dicho mercado no consulta norma alguna, ni mucho menos criterios de seguridad y de sostenibilidad ambiental. Por ello, el proceso de urbanización acelerada es un fenómeno común en las ciudades del siglo XXI, en donde se puede resaltar que especialmente las ciudades mexicanas tienen una magnitud de crecimiento demográfico alarmante y las actuales y anteriores políticas gubernamentales para conducir y controlar la migración y ubicación de las personas en la ciudad presentan dificultades, pues a la fecha no nos concentramos donde estaba previsto desde la planeación y el crecimiento de muchas ciudades se rige ahora más por un aumento natural que por las migraciones iniciales del campo a la ciudad. Lo anterior se evidencia en el actuar de los diferentes estados, incluyendo nuestro gobierno local en Medellín, que se centran en el cómo proporcionan la necesaria infraestructura urbana en los territorios nuevos a través de los cuales se extiende la malla urbana o mancha urbana en condiciones de alta precariedad e informalidad, pero dicha actuación no logra detener y redireccionar la dinámica urbanizadora que altera significativamente la base natural o la estructura ecológica sobre la cual se articulan los elementos naturales o recursos naturales no renovables que ofertan los bienes y servicios ambientales de la población urbana. Porque es allí donde se materializa la contaminación ambiental como un efecto de la pobreza y se vuelve problemática social, la cual para ilustrarla veremos cómo en los que son un elemento natural con funciones ambientales definidas, se espacializan relaciones sociales tan negativas como positivas, dentro de las cuales podemos destacar las siguientes: el uso y la ocupación indebida del suelo, la inequidad, el débil control y baja gobernabilidad, y la pérdida de los bienes y servicios ambientales. Para iniciar con la primera de ellas, el uso y la ocupación indebida del suelo, que se traduce en la urbanización de la periferia en forma no planeada, sometida a los precios del mercado informal y con la reproducción de las prácticas propias de la actividad agraria del campo, que se apoya con viviendas abiertas y no adosadas entre sí, pero que al mismo tiempo generan una transformación del medio ambiente en el que se insertan
generando cortes del terreno, pérdida de coberturas vegetales y la flora en general, entre otros aspectos que alteran los ciclos de los recursos naturales. En los en equidad, a medida que se deteriora el ambiente físico dentro y alrededor de las ciudades, los más afectados son los mismos pobres urbanos, quienes tienen entre sus principales preocupaciones los problemas de la salud, asociados a las problemáticas ambientales derivadas de los desechos humanos y la contaminación del agua, por ejemplo. Algunas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud y hasta UNICEF confirman que la mortalidad y morbilidad por causa de las infecciones gastrointestinales, respiratorias y la desnutrición son significativamente mayores entre los pobres urbanos que los demás residentes de la ciudad. Por ello, tanto para los residentes de los asentamientos precarios como para los gobiernos, las principales prioridades ambientales siguen siendo mejores viviendas y el acceso a una infraestructura básica de agua potable y saneamiento básico a precios asequibles. Pero pese a lo anterior, se requiere también exigir mejoras ambientales, capacidad económica para invertir en medidas atenuantes para la mitigación de los riesgos que representa ocupar los suelos que deben ser objeto de protección, para la preservación de las condiciones de calidad de vida en el presente y futuro. Frente al control y a la baja gobernabilidad, es preciso señalar que las intervenciones del Estado deben tener un horizonte de largo plazo y acciones continuas que jerarquicen el papel que deben asumir las políticas públicas en la dinámica de nuestras ciudades. En este sentido, es interesante considerar el conjunto de desafíos que enfrenta la sociología urbana en relación con el análisis de los procesos que experimenta la población urbana en los cambiantes escenarios de globalización, Perry y Harding 2002. Asimismo, con respecto a los procesos señalados y sus vínculos con la diferenciación y la exclusión, es necesario recordar que la configuración de nuestras ciudades versus los niveles de vida de la población están mediados por un factor cultural de informalidad, en el cual se teje o configura una dinámica de mercado a la cual el aparato institucional se le dificulta anticiparse y controlar, hecho que ayuda a la diferenciación de lo formal controlado y lo informal, sin magnitud alguna, sin medición alguna, para poderle caracterizar y mucho menos poder llegar a regularle. Finalmente, en lo que respecta a la pérdida de los bienes y servicios ambientales, está ligado a la capacidad que tienen los cerros y sus bosques para prestar servicios ambientales, conservar la biodiversidad y proveer los medios de los subsistemas para mucha gente, o más bien medios de subsistencia para mucha gente, incluyendo los moradores residentes en ellos. Muchos de estos cerros pueden proporcionar una fuente continua de madera y otros productos comerciales a partir de los cuales se construyen las viviendas y otros enseres, pero también con este ejercicio se disminuyen las áreas con cobertura vegetal y se aumentan las amenazas de erosión, de desestabilización de las laderas y por ende también aumentan los caudales o modificación incluso pues, de ellos mismos como fuentes de agua que amenazan el hábitat de la fauna, causando alto impacto ambiental y a sus ecosistemas, reflejando entonces una insostenibilidad para la ciudad y que una base natural esté altamente golpeada porque se intensifican también los problemas socioeconómicos en ella. Los impactos más dramáticos que se originan en el uso de la tierra y los recursos del cerro invitan a pensar en futuros intentos para racionalizar ese crecimiento. Intentos que traten de generar acciones para que no se interrumpa la consolidación de las redes ecológicas y la configuración de un sistema verde que oferte servicios ambientales para la sostenibilidad de la ciudad, que eviten esos efectos de erosión, de movimientos en masa que dan pérdida de vidas humanas y también que se modifique el paisaje y la infraestructura verde que configuran el territorio de la ciudad y que se convierten en un elemento patrimonial, y concentrarse entonces en acciones y políticas neutrales de ubicación de población que procuren asegurar iguales oportunidades de accesos para individuos y empresas a infraestructuras y servicios urbanos eficientes en todas las ciudades, antes de llegar al punto de tener que prestar servicios ambientales solo para los pocos privilegiados de las principales ciudades que tengan el poder adquisitivo para pagar.